Muy buenos días, mi nombre es Claudia Sánchez, soy matrona docente de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Valparaíso y vamos a ver las precauciones estándar y los elementos de protección personal. Las precauciones estándar están definidas por la circular C13 del año 2013 del Ministerio de Salud como un conjunto de medidas destinadas a prevenir la transmisión de agentes microbianos durante la atención en salud. Son las precauciones básicas para el control de infecciones que se deben usar como un mínimo en la atención de todos los pacientes. Las precauciones estándar deben ser aplicadas a todos los usuarios, independiente de si se trata o no de pacientes infecciosos, sintomáticos o portadores de los agentes microbianos infecciosos. Son medidas para poder minimizar las infecciones dentro de una atención de salud. Y en nuestro país, las precauciones estándar se insertan además en el contexto del programa de control de infecciones y por lo tanto son aplicables a la atención de salud en cualquiera de sus niveles. ¿Cuándo se deben aplicar estas precauciones estándar? En todas las atenciones de salud, independiente si hay infección o no, deben ser aplicadas por todo el equipo de salud, en cualquier lugar donde se otorgue la atención y en todos los usuarios. Los objetivos de las precauciones estándar es prevenir la transmisión de infecciones asociadas a la atención de salud y proteger al paciente y al personal de microorganismos que se transmiten por el contacto con sangre y fluidos corporales. Y también minimizar el riesgo de transmisión de cualquier tipo de microorganismos, del paciente al personal de salud y viceversa. Entre pacientes, esta transmisión se denomina transmisión cruzada. Es importante decir también que las precauciones estándar reducen el riesgo de transmisión de agentes patógenos transmitidos por la sangre y otro tipo de agentes patógenos durante la atención de salud. En particular, la transmisión cruzada, que es entre paciente y paciente, en la que se trasladan los agentes microbianos en las manos del personal o por uso de equipos contaminados. El uso de precauciones también se basa en el principio de que la sangre y todos los fluidos corporales, secreciones, excreciones, piel no intacta y membranas mucosas pueden contener agentes infecciosos que pueden transmitirse por contacto directo o indirecto. Los fluidos corporales son todas aquellas secreciones o líquidos biológicos, fisiológicos o patológicos que se producen en el organismo. Los fluidos corporales de alto riesgo son fluidos que han sido comprobados en la transmisión de enfermedades como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Corresponde a la sangre y a todos los fluidos que contengan sangre visible, incluyendo además el semen, secreciones vaginales y aquellos líquidos que son o que provienen de cavidades normalmente estériles, como el líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido peritoneal, líquido pericárdico, líquido amniótico y saliva, este último en procedimientos dentales y siempre cuando se encuentre con sangre. Los fluidos corporales de bajo riesgo son fluidos que no han sido comprobados en la transmisión de infecciones. Corresponden a las deposiciones, secreciones nasales, expectoración, sudor, lágrimas, orina o vómitos.
a excepción de aquellos que contengan sangre visible que pasarían a la definición anterior. Los componentes de las precauciones estándar son el higiene de manos, el uso de elementos de protección personales como los guantes, protección facial y uso de delantal, prevención de pinchazos y cortes con artículos afilados, manejo de material cortopunzante y manejo de desechos, higiene respiratoria y buenos hábitos al toser o estornudar. Y por último, el manejo de equipo, desechos y ropa de pacientes. El primero es la higiene de manos, que tiene por objetivo eliminar la flora microbiana transitoria de las manos, ya sea por acción mecánica o por destrucción de las células. Es una de las más importantes y por lo mismo se verá en una clase de manera individual. El segundo componente de las precauciones estándar es el uso de elementos de protección personal, o más conocido como EPP. Tienen como objetivo prevenir que el personal de salud se exponga en contacto con material contaminado. Deben usarse en todo procedimiento en que exista riesgo de estar expuesto a cualquier fluido corporal. Los equipos de protección personal son un conjunto de diversos artículos que pueden usarse solos o en forma combinada. Tienen por objeto conformar una barrera que impida el contacto entre un paciente, objeto o ambiente y el personal de salud con el fin de evitar la transmisión de agentes infecciosos durante la atención. Debe usarse conjuntamente con otras estrategias de control y prevención, como por ejemplo la higienización de manos. El uso de guantes tiene el objetivo de prevenir que material contaminado se ponga en contacto con la piel de las manos del operador y así prevenir que los agentes microbianos se transmitan a otras personas, incluido el personal de salud. El uso de guantes está indicado si durante la atención se tocará material potencialmente infeccioso, tales como secreciones, fluidos corporales, excreciones, mucosas, piel no intacta, o si durante la atención es altamente posible que esto ocurra. Los guantes serán cambiados entre tareas y procedimientos en el mismo paciente si se ha tenido contacto con material potencialmente infeccioso. Serán removidos después de su uso, antes de tocar elementos y superficies no contaminadas y antes de atender a otros pacientes. Se debe realizar higiene de manos inmediatamente después de quitárselos. Si se realizara un procedimiento invasivo, se usarán guantes estériles. De otra forma, basta que solo sean guantes de procedimiento de un solo uso. Acá les dejo algunas recomendaciones de su uso según tipo de guantes. Como por ejemplo, los guantes de procedimiento se ocupan en tomas de muestras, manipulación y traslado de muestras de exámenes o fluidos corporales, en aseo y confort del usuario, contacto con piel no intacta, aseo de unidad del paciente concurrente y terminal, medición de drenajes, manejo de sonda nasogástrica y nasoyeyunales, personal con heridas y lesiones en las manos, tacto vaginal ginecológico, tacto rectal y procedimientos odontológicos. Y los guantes estériles en intervenciones quirúrgicas, curaciones o suturas, toma de hemocultivos, procedimientos invasivos realizados, manipulación de material estéril y tacto vaginal obstétrico. La protección facial tiene el objetivo de prevenir que el personal de salud se exponga a recibir material contaminado en la boca, nariz o conjuntiva si durante la atención hay posibilidades de salpicaduras de sangre, fluidos orgánicos, secreciones y excreciones. Existen diferentes tipos de protección de ojos, nariz y boca. Entre ellos tenemos la mascarilla quirúrgica
o de procedimiento, que es la que se encuentra acá. Tenemos también la protección ocular, de escudo facial, que es transparente, que protege desde los ojos hasta abajo el mentón. El uso de mascarillas o respiradores con filtros tipo N95 que se usan en el aislamiento respiratorio y las antiparras. Es importante recalcar que el uso de lentes ópticos no protege al usuario ni reemplaza el uso de barreras. En caso de que se esté usando, se deben retirar posterior al retiro de guantes. La mascarilla quirúrgica debe ser de un solo uso y de material que cumpla los requisitos de filtración y permeabilidad suficientes para ser una barrera efectiva. Las mascarillas de género no están autorizadas en ninguna institución de salud, ya que se humedecen en aproximadamente 10 minutos, haciéndose permeables al paso de partículas. El tiempo de duración de las mascarillas una vez instaladas fluctúa entre 3 a 4 horas o hasta que se humedezca. Es de uso único e individual. La mascarilla no debe colgar del cuello ni guardarse en bolsillos. Está indicado en aislamiento de gotitas. El respirador o mascarilla N95 es una mascarilla con certificación de al menos 95% de eficiencia en la filtración de partículas aéreas de hasta 0,3 micrones. Debe ser eliminada si se ensucia, moja o contamina con sangre y o secreciones, en el caso en que la respiración a través de ella se vuelva difícil. Su tiempo de duración máximo es de 24 horas y está indicado en aislamiento respiratorio. La utilización correcta del uso de mascarilla quirúrgica se inicia con un lavado de manos según técnica, tomar la mascarilla y comprobar que no esté rasgada ni con agujeros, localizar la parte superior de metal que tiene la mascarilla, comprobar que la parte coloreada quede hacia afuera, colocar la pieza de metal o el borde rígido sobre la nariz, cubrir por completo boca, nariz y barbilla. En caso de que fuera con tiras, amarrarla tomando solo las tiras, y las tiras superiores se amarran detrás de la cabeza y las inferiores en la parte posterior del cuello. Ajustarse la mascarilla a la cara para que no queden aberturas por los lados. Y, por supuesto, evitar tocar la mascarilla. ¿Cómo retirarla? Es quitarse la mascarilla desde atrás de las orejas o de la cabeza. Al quitarse la mascarilla, mantenerse alejado y alejado tanto de usted como de la superficie. Desechar la mascarilla inmediatamente tras su uso y posterior a esto un lavado de manos según técnica. El procedimiento de uso correcto de mascarilla o respirador N95 se inicia con un lavado de manos según técnica. Colocar el respirador en la mano con la pieza nasal situada en la zona de la yema de los dedos. Las cintas ajustables deberán colgar a ambos lados de la mano. Colocar el respirador bajo el mentón con la pieza nasal en la parte superior. Tire de la zona de la cinta superior pasándola sobre la cabeza y colóquela en la zona alta de la parte posterior de la cabeza como aparece en el dibujo. Número 4. Tire la cinta inferior pasándola sobre la cabeza y colóquela debajo de la anterior, situándola a ambos lados del cuello por debajo de las orejas. Ponga las yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la pieza nasal, moldeándola al contorno de la nariz, utilizando 2 dedos de cada mano por cada costado.
El objetivo es adaptar la pieza nasal del respirador al contorno de la nariz. Cubrir la parte frontal del respirador con ambas manos sin modificar su posición en la cara. Y a continuación ejecutar al menos el control de sellado positivo. Expire con fuerza. Si el respirador está sellado correctamente sobre la cara, no se percibirá fuga de aire. De lo contrario, ajustar nuevamente la posición del respirador y la tensión de los tirantes. Y el control de sellado negativo, inhale con fuerza. Si el sellado es adecuado, la presión negativa generada debe provocar la sensación que el respirador colapse sobre la cara. El uso del delantal tiene el objetivo de prevenir que la ropa del personal de salud se ensucie con material contaminado si durante la tensión hay posibilidades de salpicaduras de sangre, fluidos corporales u orgánicos, secreción y excreciones. Si la posibilidad de salpicaduras abundante existe, se agregará una pechera impermeable plástica desechable. Es importante que para retirar el delantal se debe realizar después de remover los guantes y posterior a esto se realizará higiene de manos finalizando esta postura. Hay que considerar el uso apropiado y racional de los equipos de protección personal. Los guantes, la protección facial, donde vimos los escudos faciales, las mascarillas, las antiparras, los respiradores con filtro tipo N95, el delantal y pecheras forman parte de lo que se llama equipos de protección personal o más conocidos como EPP, destinados a proteger al operador. En varios de ellos, la decisión de usarlos implica conocer el procedimiento que se realizará y la evaluación de riesgo de salpicaduras o entrar de otra forma en contacto con material contaminado. El uso correcto de las EPP y la higiene de manos se ha asociado a reducción de infecciones y su uso incorrecto. Por ejemplo, el no retirarse los guantes entre pacientes se ha asociado a un aumento de la transmisión nosocomial de los agentes etiológicos. Por lo tanto, ¿qué tipo de pieza de EPP se debe utilizar? Como vimos anteriormente, va a depender principalmente del riesgo de la exposición y la comodidad del usuario. El riesgo de exposición se estimará considerando el tipo de procedimiento o atención que se realizará y la sospecha de los agentes etiológicos e infecciones que podrían estar presentes y que se quiere prevenir. También, como vimos, la comodidad, ¿cierto?, del operador. Importante recalcar que en la atención habitual de cualquier paciente se debe considerar el uso de guantes. Si durante la atención se prevé que pueden producirse salpicaduras de secreciones, deposiciones o sangre, se agregará protección facial y uso de bata o delantal sin mangas o pechera. Cuando el paciente se encuentre con precauciones basadas en vías de transmisión, los equipos de protección personal se usarán de acuerdo al tipo de aislamiento, ya sea contacto, gotitas o respiratorio. La secuencia de retiro de las EPP debe estar orientada a evitar la contaminación del operador, siendo el orden de la siguiente manera: retiro de delantal y guantes simultáneamente, lavado de manos clínico, retirar protección ocular o facial, retirar mascarilla y posterior a esto lavado de manos clínico. Ahora revisaremos otro elemento dentro de las precauciones estándar, que son la prevención de pinchazos y cortes con artículos afilados y manejo de material cortopunzante. Lo primero es que en todo establecimiento de salud se generan residuos que deben ser eliminados. Y encontramos, ¿cierto?, el REAS, que es el residuo de establecimientos de atención en salud. Estos residuos generados en los establecimientos de atención, denominados residuos hospitalarios, se caracterizan por ser muy heterogéneos. Algunos de ellos revisten un grado importante de peligrosidad por contener sustancias que comprometen la salud de las personas y afectan al medio ambiente.
Es por esto que debemos tener claro dónde y cuándo eliminar estos residuos. Para esto vamos a ver algunas definiciones y lo primero es ver qué se entiende por residuo o desecho. Y esto es una sustancia, objeto o elemento que se elimina. La eliminación es un conjunto de operaciones a través de las cuales los residuos son tratados finalmente mediante su depósito definitivo en el suelo, incluyéndose aquellas destinadas a su reutilización o reciclaje. Y por último, los residuos generados en establecimientos de atención de salud, REAS, sustancias u objetos o elementos que un establecimiento asistencial en los que se diagnostica, trata, rehabilita o se inmuniza a seres humanos, elimina o se propone eliminar. Estos residuos, como vimos, se caracterizan por ser heterogéneos, contribuyen a un riesgo para la salud y la importancia de ver dónde se eliminan estos residuos es para otorgar condiciones sanitarias y de seguridad en los establecimientos de atención de salud. Por lo tanto, debe haber un manejo diferenciado en los distintos residuos. Y se ha visto que un 20% de los residuos aproximadamente pueden provocar daño para la salud. Por lo tanto, es muy importante establecer un flujograma, ¿cierto?, de eliminación. Y así como podemos ver en esta imagen, los residuos hospitalarios son muy heterogéneos, partiendo de objetos cortopunzantes, agujas, bisturí, desechos con sangre, papeles con sangre, gasas con sangre o apósitos con sangre, vidrio, papel, cajas. Entonces, como se pueden observar, ¿cierto? En esta imagen tenemos un variado y distintos elementos y distintos materiales que conforman estos desechos hospitalarios. En relación a los REAS, se crea el reglamento decreto número 6 en el año 2009 por el Ministerio de Salud, donde se aprueba un reglamento sobre el manejo de residuos de establecimientos en atención de salud para considerar la necesidad de prevenir y controlar los riesgos provenientes de los residuos que se generan en los establecimientos de atención de salud respecto de los usuarios, de quienes manejan o desempeñan funciones en los hospitales y en la población general. Dentro de este reglamento se clasifican los residuos generados en el establecimiento según su riesgo. Y aquí tenemos la categoría 1, que son los residuos peligrosos, la categoría 2, residuos radioactivos o de baja intensidad, categoría 3, residuos especiales y categoría 4, residuos sólidos asimilables a domiciliarios. Y ahora pasaremos a revisar cada uno de ellos brevemente. Los residuos peligrosos son los residuos que presentan riesgo para la salud pública y para el medio ambiente. Son residuos que presentan una o más características de peligrosidad definidas en el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. Se incluyen en esta categoría los citotóxicos, productos farmacéuticos como el formaldehído, el silol y el formol. Los residuos radiactivos de baja intensidad son aquellos que contienen o están contaminados por sustancias radiactivas cuya actividad específica luego de su almacenamiento ha alcanzado un nivel inferior a 74 becquerels por gramo a 2 milésimas de micromercurio por gramo. La segregación, almacenamiento, transporte y tratamiento de estos residuos debe realizarse conforme a la normativa vigente y el reglamento de REAS. Los residuos con mayor intensidad que la señalada constituyen residuos radiactivos y deben ser gestionados de acuerdo a la normativa que los rige. Los residuos especiales son residuos de los establecimientos de atención de salud sospechosos de contener agentes patógenos en concentraciones
o cantidad suficientes para causar enfermedad a un huésped susceptible. En esta categoría se incluyen los siguientes: como cultivos y muestras almacenadas, y aquí están las vacunas de virus vivo, las placas de cultivo, residuos de cultivo, muestras almacenadas con agentes infecciosos, etc. También están los residuos patológicos. Estos residuos contienen restos biológicos que incluyen tejidos, órganos, partes del cuerpo que hayan sido removidos de seres o restos humanos, incluidos aquellos fluidos corporales que presentan un riesgo sanitario. También tenemos la sangre y sus productos derivados, donde se incluye el plasma, el suero y los demás componentes sanguíneos. Acá también podemos mencionar las gasas y algodones que están saturados con sangre. También se encuentran los cortopunzantes, donde tenemos agujas, pipetas, bisturí, vidrio, entre otros. Y los residuos de animales, que son cadáveres o partes de animales, así como sus camas que estuvieron expuestos a agentes infecciosos durante un proceso de investigación, producción de material biológico o en la evaluación de fármacos. Y por último, los residuos asimilables a domiciliarios, que son todos aquellos generados en los establecimientos de atención de salud que por sus características, ya sea físicas, químicas o microbiológicas, pueden ser entregados a la recolección municipal y dispuestos en un relleno sanitario, como los residuos, por ejemplo, de preparación y servicio de alimentos, material de limpieza de pasillo, papeles y material de oficina, gasas y algodones que no contengan sangre. Eso básicamente es lo que podemos mencionar como residuos asimilables a domiciliarios. Acá les dejo este flujograma sobre la clasificación de los residuos de los REAS que ya vimos recientemente. Entonces ahora, ¿cierto? Ya al momento de generarse estos residuos, estos deben ser segregados y almacenados en contenedores, de acuerdo a las categorías señaladas, ¿cierto? Anteriormente. Y esto debe mantenerse durante todas las etapas del manejo de los residuos hasta su eliminación o tratamiento. Y en cada servicio se debe contar con una adecuada cantidad de contenedores según las características y el volumen que se genere en cada servicio. Los contenedores deberán tener una tapa con un cierre ajustado, bordes romos y superficies lisas, contar con asas que faciliten su manejo, ser de un material resistente a la manipulación y a los residuos que deban contener. Los residuos especiales o desechos biológicos deberán almacenarse en un contenedor de color amarillo. Los residuos sólidos asimilables a domiciliarios deberán almacenarse en un contenedor de color negro y los residuos peligrosos deberán almacenarse en un contenedor rojo. En el interior de cada contenedor se deberá colocar una bolsa de plástico cuyo extremo superior debe mantenerse plegado hacia el exterior del contenedor para facilitar su retiro. También recordar que existe un contenedor para los cortopunzantes que es de color amarillo. Es importante mencionar algunas consideraciones para el material cortopunzante. Se debe eliminar directamente en la caja de eliminación de material cortopunzante. No se deben recapsular las agujas. La caja se debe eliminar cuando esté 3/4 lleno de su capacidad y se debe colocar en una bolsa y depositarlo en un receptáculo con tapa.
Los receptáculos deben todos estar rotulados y se deben trasladar a zona de almacenamiento en un carro cerrado, rotulado y en horario diferido. Y luego de esto enviar a una zona de acopio del material para incinerar. Todo esto es retirado por una empresa externa autorizada. Entonces acá es importante, en esta imagen vemos, ¿cierto?, que no se debe recapsular, como lo vemos en la imagen, en esta imagen. Tampoco se deben desechar jeringas con aguja a un basurero de basura común. Tampoco dejar elementos puestos con un material cortopunzante en un mesón. Recordar siempre que debemos colocarlo en un contenedor especial para su almacenamiento. Otro elemento que forma parte de las precauciones estándar es el manejo de equipos, desechos y ropas de los pacientes. Es importante destinar equipos de uso exclusivo para los pacientes con la enfermedad cuando ésta se conozca. De no ser posible, limpiar y desinfectar estos equipos antes de la reutilización en otro paciente, utilizando limpieza por arrastre y alcohol u otro desinfectante. La limpieza ambiental es limpiar regularmente las superficies sucias o tocadas con frecuencia con los procedimientos y productos de rutina. En relación a los platos y utensilios para comer, lavar con procedimiento de rutina, agua y detergente y usar guantes de goma no estériles. En relación a la ropa sucia y la lavandería, lavar con procedimientos de rutina, agua y detergente, usar guantes de goma de tipo domésticos no estériles. La ropa sucia se debe manipular y transportar y procesar de tal modo que se logre prevenir exposiciones de la piel, membranas y mucosas desde la ropa contaminada al personal y evitar el traspaso de agentes patógenos a otros pacientes y al ambiente. La ropa limpia se debe almacenar en muebles cerrados exclusivos para estos fines protegidos del polvo y la humedad. La ropa en uso, al acomodarla o retirarla de la unidad del paciente, nunca deberá ser sacudida o agitada en las salas de los pacientes. La ropa sucia deberá ser acopiada en espacios destinados para ello y colocarla en bolsas plásticas transparentes. En caso de no contar con esta, se debe rotular que en su interior hay ropa sucia para evitar confusión. Una vez embolsada, debe ser transportada en un carro cerrado. El personal que la manipula debe utilizar barreras protectoras como guantes de goma y pechera. Es importante recordar que la bolsa debe llenarse hasta un máximo de 3/4, amarrarla con nudo y luego se almacena en el área sucia. Evitar también manipularla por las áreas en que se encuentra manchada con sangre o con algún fluido corporal. Otra precaución estándar es la higiene respiratoria y los buenos hábitos al toser o estornudar. La higiene de la tos tiene como objetivo disminuir las infecciones de tipo respiratoria mediante medidas básicas de higiene en el personal de salud, en los pacientes y sus visitas. Se debe cubrir boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Desechar el pañuelo en un recipiente y posteriormente realizar higiene de manos. O como alternativa, toser o estornudar en el antebrazo. E higiene de manos después de cubrir boca o nariz o manipulación de pañuelos. Acá dejo la bibliografía revisada para la confección de esta clase donde se puede profundizar algunos de los temas presentados. Muchas gracias.